Cordial saludo. A continuación vamos a exponer el tema de psicología forense, en este intentando entender el actuar y la mente en el tema escogido que es el de Garavito, el cual pertenece al tema de la fase 3. El grupo está conformado por Claudia Patricia Rueda, John Jaime Sepúlveda, Jonathan Rodríguez y Daisy Joana Triana, que soy yo, y está a cargo el docente Juan Camilo. Iniciaremos con el riesgo del engaño. Este engaño pues, se refiere al intento deliberado de ocultar, de generar o manipular información factual o emocional, ya sea de manera verbal, no verbal, con el fin de crear o mantener una creencia falsa en otra persona. Esta definición también integra los elementos de la mentira, de la prototípica y la comunicación engañosa. Algunos elementos asociados con el engaño incluye pues, los indicadores paraverbales, estudios que han observado que el tono y la latencia de la respuesta pues están relacionados con la mentira, con la relación positiva, pues son indicadores no verbales que se han encontrado en el asentimiento, disentimiento de los movimientos de los pies y de las piernas, y los movimientos de las manos que pueden estar relacionados con la mentira, con la relación negativa. En la actividad cerebral se ha comenzado a estudiar la actividad cerebral asociada con el engaño mediante el análisis de la imagen por resonancia magnética funcional, aunque algunos de los resultados aún son incipientes y pues también son no concluyentes. Se utilizan pues diversas técnicas para evaluar y detectar el engaño. Pues algunas veces de esas técnicas incluyen la entrevista, el análisis, contenido de pruebas psicológicas. También se menciona que la técnica del monitoreo de la realidad es un método utilizado en psicología forense para evaluar la precisión de la memoria de la persona y determinar si su recuerdo de esos eventos se basan en experiencias reales o en información fabricada. En el caso de Luis Alfredo Garavito, pues un asesino en serie y un violador de niños colombiano, pues la técnica de monitoreo de la realidad podría ser utilizada para evaluar sus declaraciones y determinar la veracidad de sus afirmaciones durante las entrevistas. Bueno, en el caso, este sería el resumen, pues Luis Garavito era el mayor de 7 hermanos y por diferentes perfiles de investigación sobre él aseguran que era un niño pues bastante introvertido y en ciertas ocasiones era violento. En una de las audiencias que se le realizaron en su contra, el asesino en serie pues explicó que en su hogar era un centro de discusiones, de peleas. De igual forma indicó que su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre violento que trataba de forma grosera a su madre. Pues también era objeto de golpizas, incluso cuando se encontraba embarazada. Garavito también asegura que con recuerdos vagos que su padre fue quien realizó el primer abuso sexual que vivió en su vida, quien lo menciona que tengo un recuerdo vago, era una noche, él cómo me acarició, me tocó las partes íntimas. También Garavito también manifiesta que a sus 12 años fue víctima de abuso por parte de uno de los amigos de su padre, quien lo torturó, lo violó, causándole daño a sus genitales. Sin embargo, Garavito asegura que otro amigo de su padre lo volvió a violar, pero no dijo nada por temor a que no le creyeran. También menciona que estando durmiendo tocaba a los hermanos y que les quitaba la ropa sin que ellos se enteraran. Durante 7 años, el asesino en Génova, Quindío, también trazó un camino de sangre con un gran compilado de víctimas, entre las cuales pues habían menores de edad. Garavito se aprovechaba de la inocencia, haciéndose pasar como una persona amable. Cuando llegaba a los niños a los lugares escondidos, pues los abusaba, los descuartizaba y los asesinaba. Buenos días, hoy les vengo a hablar del procedimiento realizado en el caso de Garavito, que en el primer lugar podemos observar que se encuentra la recopilación de información
que es recopilar información de Garavito, incluyendo información policial, expedientes médicos y antecedentes del paciente. En el segundo observamos la evolución de la víctima, que es donde se realizaron pruebas para verificar sintomatologías y traumas. En la 3, entrevista forense, que es la recopilación de detalles sobre los eventos ocurridos relevantes en emociones en víctimas. En la cuarta, el análisis de credibilidad del testimonio. Se utilizó el análisis de la consistencia del testimonio, el grado de detalle de reacción emocional de las víctimas determinaban la credibilidad del testimonio. En el quinto pudimos observar la evolución del impacto psicológico. Se analizó el impacto psicológico del abuso en las víctimas, identificando los síntomas de traumas presentes y sus posibles consecuencias. En la sexta encontramos la elaboración de información, que se elabora detalladamente, que incluye hallazgos de la evolución de credibilidad del testimonio. Y en la séptima, que es la presentación, se presentó su informe por parte de evidencias en el caso, procedimientos, una evaluación expecta en aspectos que contribuyeron en la relación de la misma. Dentro de los riesgos de violencia del caso de Garavito, realizamos un procedimiento el cual se consistió en 7 etapas. La primera fue una recopilación de la información, donde se recopiló toda la información relevante del caso de Garavito, incluyendo informes policiales, expedientes médicos y antecedentes del paciente. Asimismo, se hizo una evaluación de la víctima en la cual se utilizaron las pruebas psicológicas específicas para determinar la presencia de síntomas de trauma. Consiguiente con esto, en una tercera fase se realizó una entrevista forense con el objetivo de recopilar detalles sobre los eventos ocurridos y la reacción emocional de la víctima. Una vez realizado esto, procedemos a un análisis de la credibilidad del testimonio, donde se utilizó el análisis de la consistencia del testimonio, el grado del detalle y la reacción emocional de la víctima para determinar la credibilidad del testimonio. Es así como llegamos a la quinta etapa, que es una evaluación del impacto psicológico que tuvo como tal el sujeto, y donde se analizó el impacto del mismo del abuso en la víctima, identificando los síntomas de trauma presentes y sus posibles consecuencias, llevando con esto una elaboración de un informe donde se elaboró el mismo detallado, que incluya los hallazgos y la evaluación de la credibilidad de este testimonio que el sujeto nos estaba dando. Por consiguiente, se presentó un informe por parte de la evidencia del caso, proporcionando una experta y objetiva evaluación que contribuyera a los resultados del mismo. Es así como en la parte de procedimientos, en el relato de Luis Alfredo Garavito, logramos identificar un total de 5 detalles sensoriales. En cuanto a los detalles contextuales, un total de 6, 5 atributos semánticos y 3 operaciones cognitivas. Según el relato del mismo, podemos identificar que modelos, se dice que cuando un hecho ha sido experimentado tiene mayores detalles externos que internos. Y el segundo objetivo que logramos en el relato es que cuando un hecho es fantasioso o inventado, tiene mayores detalles internos que externos. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Rueda Fajardo. Vamos ya a concluir este tema de investigación, puntualizando que la historia de Garavito ha sido ampliamente estudiada por criminólogos, psicólogos y expertos en perfiles criminales con el objetivo de comprender los factores que llevaron a la comisión de estos terribles crímenes y buscar formas de prevenir casos similares en el futuro, ya que su caso dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Colombia y sigue siendo objeto de análisis y debate en diferentes ámbitos científicos, tanto psicólogos, psiquiatras y jurídicos.
con especial atención en el derecho penal. El caso de Garavito, junto a otros en particular, han servido para demostrar que existen personas con un nivel tal de disociación mental que ya no van a poder ser rehabilitados de ninguna manera y no son susceptibles de resocialización, debido a que la naturaleza crónica y arraigada de sus trastornos, en cuyos casos ha quedado perfectamente demostrado desde el punto de vista de la psiquiatría que las intervenciones terapéuticas tradicionales como la psicoterapia y los tratamientos farmacológicos tienen resultados limitados en la reducción del comportamiento delictivo y la modificación de los patrones de personalidad en este tipo de individuos.